Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy vamos a estar hablando con un invitado amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge, quien es abogado por la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela. También ha colaborado con diversos medios de comunicación como lo son Correo de Lara, Recontrarte, y también colabora con la casa, con Venezuela Provincial. Así que sin más, bienvenido Efraín a tu casa, Venezuela Provincial. Hola Emilio, y como siempre agradecido y es una experiencia placentera estar aquí departiendo contigo, compartiendo sobre estos temas que son tan interesantes para ti, para mí, para nuestra audiencia. Así es, George. Así que bueno, vamos a estar hablando un tema muy apasionante, muy polémico, una figura muy conocida en Venezuela, ¿no? Y que la historiografía oficial pues lo manipula sobre el significado de lo que es Don Andrés Bello, ¿no? Una de las mentiras que dice la historiografía oficial es que Andrés Bello fue un precursor republicano y que apoyaba 100% la independencia de Venezuela y de Hispanoamérica y que era muy amigo de Simón Bolívar. Y cuando nos ponemos a analizar la biografía de este prócer, pues no es tan así, ¿no, Efraín? No, como tantas otras veces aquí hay mucho de mito, mucho de tergiversación y sobre todo de falta de conocimiento de la mayoría de los venezolanos al respecto, ¿no? Respecto a la materia, ¿no? Hay que recordar que Andrés Bello era un funcionario de la corona, ¿no? Para el momento en que se comienza el proceso independentista. Entonces, él era oficial segundo de la Secretaría del Gobierno, ¿no? De la Capitanía General, ¿no? Era un personaje ya destacado en la Venezuela de finales de la etapa del dominio español o de la integración de Venezuela en España antes del estallido del movimiento secesionista, ¿no? Y entonces cuando se produce este inicio de la insurgencia, del movimiento secesionista o independentista con los sucesos del 19 de abril de 1810, a, a Miranda, que aquí es donde empieza toda esta historia que hay al respecto en relación a Bolívar y todo el tema de la República y todo esto que viene a centrar esta tertulia de hoy. Cuando se sobrevienen los sucesos del 19 de abril, por supuesto, es bien sabido que a él lo designa, ¿no? Para una misión diplomática de la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, ¿no? Aquella Junta Suprema conservadora de los derechos de Fernando VII, que fue el nombre pomposo que se dio el gobierno provisional, ¿no? Que surgió de la destitución forzosa del capitán general en Paz, ¿no? En aquello que prácticamente fue un golpe de Estado que fue el 19 de abril de 1810, ¿no? Entonces a él lo designan para una misión diplomática a Londres, ¿no? En la que también tomaba parte Luis López Méndez y por supuesto un muy joven Simón Bolívar, ¿no? Entonces parten con ese objeto a Londres, ¿no? Yo creo que para empezar a entender este asunto yo creo que en el caso específico de Bello hay que ponerse en el contexto, ¿no? De ese momento tan complicado, ¿no? Tan contradictorio que era ese momento, ¿no? Cuando ya desde 1808 se produce la invasión napoleónica, ¿no? Y en la España peninsular y la imposición de Napoleón de su hermano como José, como rey de España y todo, y comienza la resistencia patriótica española a la ocupación napoleónica, que es precisamente el movimiento que causa la insurgencia independiente, o sea, es la oportunidad que toman las élites mantuanas especialmente en Venezuela, para lanzarse a la insurrección. Hay que entender que es un momento de caos, ¿no? De confusión, ¿no? Esto llegan las noticias de que, bueno, de repente España, que es aliada de Napoleón, de repente Napoleón ha traicionado a España
ha ocupado el país y ha depuesto a los legítimos reyes, a Fernando VII y a su padre Carlos IV, y ha impuesto a su hermano de rey y todo. Entonces, y se produce este vacío de poder, ¿no? Entonces, en medio de esta confusión, hay que ponerse en los zapatos de Andrés Bello, ¿no? Andrés Bello, que en ese momento, como acabamos de decir, era un funcionario de la administración, entre comillas, colonial, o sea, de la administración en realidad. Permíteme que te interrumpa. Hay que decir que inclusive él se graduaba de bachiller en artes por la Real y Pontificia Universidad de Caracas, antes de Exactamente. ser, en el año 1800, antes de ser funcionario de la corona hispánica, y que también su familia era de origen canario. Él nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas. Por eso es que estamos haciendo la tertulia de hoy, porque próximamente pues es el natalicio, ¿no?, de esta figura. Así que Sí, bueno, vemos que, o sea, su familia de origen español, se gradúa de la Universidad de Caracas, la Real y Pontificia. Estuvo también en encuentros con Alexander von Humboldt a los 21 años. Recibió su primer cargo público, como tú bien dices, como secretario de la Capitanía General de Venezuela. Y también hay que decir que durante la Real Expedición de la Vacuna, pues también en 1804 fue designado secretario político de la Junta de la Vacuna en Caracas. O sea que vemos que dentro de lo que es el gobierno de la Capitanía General de Venezuela, era una persona muy inmiscuido con el funcionariado de la monarquía hispánica. sí, bueno, y su padre había sido, su padre era fiscal, había sido abogado y había sido fiscal De la Real Audiencia. exacto. Y él, a pesar de que cuando comienza los acontecimientos de 1810, él tiene apenas 28 años, no tiene ni siquiera 29 años cumplidos todavía, o sea, es un hombre bastante joven, pero por su sabiduría, por su capacidad, ya se había destacado, como tú dices, siendo apenas un veinteañero, sobre todo en los acontecimientos más antiguos que tú mencionas, como en el caso de la expedición Belmes, ¿no? Sí, Ella es un... de hecho, él llegó a escribir la Oda a la Vacuna, donde cita a Exacto. Carlos IV de forma adulante como bienhechor. Si quieres te lo cito para que veas lo monárquico que era Andrés Bello. Dice: Dime. todo mortal que pise estos confines cante a Carlos bienhechor, publique Venezuela que quien de nuestro clima lanzó la atroz viruela fue su paterno amor. O sea, Eso. el paterno amor de Carlos IV, sabemos que es un fiero monárquico. Claro, pero entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento de 1810 Uh es -huh. que nosotros tenemos que colocarnos, situarnos en el contexto del momento, ¿no? Y es si nosotros vemos que aquel gobierno provisional, aquella Junta Suprema de Caracas que surgió de ese movimiento del 19 de abril, que como dije, más bien fue un golpe de Estado, ¿no?, que depuso al capitán general, ese gobierno provisional, esa Junta Suprema se reclamaba, Uh o -huh. sea, se proclamaba oficialmente como conservadora de los derechos de Fernando VII. O sea, ellos en ese momento no hablaban para nada de independencia, aunque seguramente ya estaba en la mente de los principales cabecillas del gobierno provisional, pero de cara a la galería, o sea, de cara al público, oficialmente ellos se presentaban como un gobierno leal Uh -huh. a Fernando VII, que estaba prisionero, como sabemos, en Francia, ¿no? Entonces, en ese contexto es entendible, yo creo que es bastante comprensible que hubiera gente que de buena fe, siendo monárquicos y siendo en el fondo leales sinceramente a Fernando VII y a la monarquía hispánica, pudo perfectamente suceder que hubiera gente que de buena fe creían realmente que lo de la Junta Suprema de Caracas era sincero, o sea, que era sincero ese juramento de lealtad que ellos hacían a Fernando VII y esa supuesta intención de guardar los derechos de Fernando VII en tierras venezolanas. Entonces, claro, no estoy dentro de la cabeza de Bello, estoy especulando pero estoy diciendo que en consonancia con lo que vamos a ir perfilando, es posible perfectamente que Andrés Bello sintiera que realmente ese gobierno no era un gobierno secesionista, al menos al principio. Sí, tal cual como dices. Si te pones a ver,
en el antiguo Coliseo de Caracas, que era un teatro que funcionaba en Caracas. Pues en 1808, cuando ocurre la invasión napoleónica a España, se empezaban a hacer obras de teatro en el Coliseo, y uno de los que hacía crónicas sobre estas obras era Andrés Bello. Y en la Gaceta de Caracas, que era el periódico caraqueño en aquel entonces, donde trabajaba Bello. que trabajaba Bello, él redactó la crónica teatral sobre la España restaurada, que es una obra de teatro donde se veía todo este apoyo hacia la figura de Fernando VII, y él escribe lo siguiente, lo señalo: a la vista de los personajes que representaban las provincias de España, con los trajes correspondientes, y sobre todo a la del retrato de nuestro amado soberano Fernando VII. Palabras de Andrés Bello, ¿eh? O sea, que era en el momento de la invasión napoleónica a España, era un fiel monárquico convencido. Claro, pero y entonces si a eso le sumamos que es un momento, como digo, de mucha confusión, porque tú estás viendo que Fernando VII está prisionero, ¿no? Está Sí, cautivo en Francia, está privado de sus derechos. Se supone que tanto él como su padre han abdicado sus derechos, aunque se sabe que esa abdicación fue forzosa, fue forzada por Napoleón. Entonces, ante esa situación tan confusa y tan, es normal también por otro lado la gente, incluso hombres de públicos importantes como Bello, se sintían desconcertados, ¿no? Se sentían confundidos y no supieran realmente en el momento cuál era la mejor opción ante el vacío de poder, porque se supone que había una junta central en España, ¿no? Pero a lo mejor él pensó, estaría en esa confusión, bueno, ¿cuál opción es mejor, la Junta de España o la Junta de aquí de Caracas? En todo caso, él, por supuesto, acepta formar parte de esta misión diplomática, va a Londres con Bolívar y con el otro señor, sí, Luis y López claro, Méndez. López Méndez. Y allá se sabe que se encuentran con Miranda, ¿no? Que Miranda sí, sí, por supuesto, era un secesionista convencido, porque él era el artífice de ese proyecto que había venido persiguiendo durante años, un proyecto siempre fracasado, que siempre lo había dejado como un derrotado, vamos a decir, como un perdedor, pero era el impulsor, el artífice de ese proyecto, que esa pasión que tenía Miranda por la secesión, por la independencia, y no lo ocultaba. Entonces ahí sí, claro, pero claro, Bolívar en ese momento también, que obviamente también era un secesionista, Bello forma parte de la misión con él y no le queda otra que relacionarse con quienes se relacionan sus compañeros. Sí parece ser, ¿no? Que se dice que él se llevó muy bien con Miranda, que Miranda le abrió ¿no? las puertas de su casa y todo esto, pero claro, es que, como digo, es un contexto muy difícil, muy confuso. Pero a todas estas hay que decir que el gobierno británico, por supuesto, a esa misión no le hizo mucho caso, porque en ese momento Gran Bretaña era lo que le era de su interés, de su conveniencia, era más la alianza con España para combatir a Napoleón. Entonces, por lo tanto, a la representación diplomática de ese gobierno de Caracas, a ellos no les hicieron mucho caso, pero tampoco es que le cerraron la puerta en las narices, ¿no? Sino que mantuvieron los canales abiertos, pero no hubo un reconocimiento oficial al gobierno de Caracas, ni tampoco hubo una intención de ir muy lejos en las tratativas de... Bueno, para no estancarnos hay que seguir, porque hay mucho de qué hablar, hay que seguir adelante. Sabemos que después Bolívar se regresa a Venezuela, sabemos que Miranda después se marcha a formar parte de lo que fue la Primera República, donde acabaría siendo hasta jefe del Estado, y Bello se queda en Londres. Y aquí es donde viene una primera señal de cuál sería realmente el verdadero pensamiento de Bello en estos años en que en Venezuela se está combatiendo la guerra de independencia y él se encuentra ya prácticamente, se podría decir que ya exiliado en Londres, porque muy pronto la Primera República va a caer y entonces ya no va a tener un papel, un rol de representante de ningún gobierno. Pero entonces Bello empieza a formar parte del equipo editorial del periódico El Español, ¿no?
El periódico El Español, que fue un importante medio que se publicaba en Londres en aquella época, que había sido fundado por el periodista, escritor, teólogo español José María Blanco White. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque como su nombre lo indica, su propio nombre, El Español, fíjate tú, un medio que se llamaba El Español. Este medio es muy particular porque ciertamente el gobierno de España, el gobierno de la regencia, de los patriotas que luchaban contra la invasión napoleónica por los derechos de Fernando VII, este gobierno no vio con buenos ojos esta publicación, este periódico, porque incluso llegaron a prohibir su circulación porque lo veían muy favorable o sea, como que era muy comprensivo con la causa de los insurgentes independentistas hispanoamericanos. Pero, por otro lado, es más complejo que eso, porque este periódico ciertamente tenía una línea editorial algo comprensiva, vamos a decirlo así, con los insurgentes hispanoamericanos, pero por otro lado era también un medio que incluso en las fuentes que he consultado se dice se dice claramente que este medio estaba siendo auspiciado por el gobierno británico y que reunía a un grupo de españoles que buscaban como una tercera vía, una alternativa, una alternativa de buscar la reconciliación de los insurgentes con España. O sea, la línea De hecho, no abogaban por la independencia. exacto, eso es lo que iba a decir, que la línea editorial de este medio no abogaba por la independencia, abogaba por la autonomía. Abogaban por una autonomía, pero dentro de España, o sea, dentro de la nación española. O sea, eran unos liberales, ciertamente unos liberales, pero unos liberales muy moderados que buscaban la conciliación, la reconciliación entre España y los insurgentes y por eso defendían una línea autonomista, ¿no? Defendían la autonomía como solución a la situación en España. De hecho, uno de los que escribe en este medio es Francisco Martínez de la Rosa, que en el futuro, ya a inicios del reinado de Isabel II, de la hija de Fernando VII, llegaría a ser presidente del Consejo de Ministros de España, o sea, como se llamaba entonces al presidente del gobierno, y era una figura liberal, pero liberal moderada. Entonces, fíjate, entonces Bello forma parte del equipo editorial del Español, y el Español, como estamos recalcando, no era un medio independentista, era un medio, en todo caso, autonomista y que defendía una solución donde España y los territorios hispanoamericanos conservaran sus lazos, conservaran su unidad, pero dentro del mejor medio, dentro del mejor régimen político para todo el conjunto de la nación española o del imperio español. De hecho, se dice que Bello, al igual que los otros compañeros de este medio, él no pensaba tanto en el problema de Hispanoamérica, sino en el problema de España, entendida España, la península con Hispanoamérica. O sea, que él pensaba en el problema del imperio español, en el problema de la hispanidad, de todos los españoles de ambos lados del océano, pero no pensaba en términos de una cuestión independentista necesariamente hispanoamericana. Entonces, claro, entonces vemos que este medio no es un medio radical, no es un medio republicano, no es un medio que va por la vía de hacer propaganda independentista y republicana, sino todo lo contrario, es un medio que busca una salida, una alternativa para conservar a España y solucionar el conflicto que se ha causado a consecuencia de la independencia, ¿no? Entonces, por otro lado, Hay que decir que en aquella época, en ese mismo instante que él estaba en el Español, él pide hasta amnistía en la embajada española. claro. Y según las declaraciones recogidas por el funcionario de la embajada, cita que no está de acuerdo con con la revolución. Si quieres lo cito. Ajá. Ya te digo las palabras exactas que recoge el funcionario de la embajada española. Dice: solicitud de amnistía realizada por Andrés Bello ante la embajada española en Londres, fechada el 30 de junio de 1813. Bello expresó:
El suplicado puede alegar también en su favor la notoria moderación de sus opiniones y conductas, que aún llegaron a hacerle mirar como desafecto de la causa de la revolución, y cita en su abono el testimonio de cuántas personas lo hayan conocido en Caracas, de las cuales no será difícil, se encuentran muchas en Cádiz, claro, porque muchas personas durante el inicio de la revolución en Caracas, durante las guerras, pues tuvo que emigrar de Caracas y muchos se encontraron en el puerto de Cádiz, ¿no? Claro, pero también hay que entender que en ese momento Bello se encuentra en una situación complicada, porque se ha visto arrastrado por esta situación de que él había llegado a Londres como representante de un gobierno que al final se convirtió en un gobierno Separatista. separatista, insurgente. Después ese gobierno, esa república cae y entonces él se queda desamparado en Londres, ¿no? Se queda como un exiliado desamparado y entonces, aunque él está escribiendo en este medio el español, que como decimos, no era para nada independentista y lo que buscaba era esto, el problema es que, bueno, tampoco ese medio contaba, a pesar de su moderación, no contaba con el favor del gobierno de España. Entonces se encontraba desamparado en una situación económica apretada y entonces eso lo va llevando a tener que relacionarse de todas maneras con figuras que seguían del independentismo hispanoamericano, ¿no? Entonces figuras tales como la de Francisco Antonio Pinto, que es un futuro presidente de la República de Chile, ¿no? Que por ahí es donde él empieza a entrar a la cuestión chilena a través de Francisco Antonio Pinto. Y también hay otro nombre, si me dejas buscarlo por aquí. Sí. Hay otro nombre importante, ajá, Antonio José de Irizarry, Uh-huh. que entonces que también va a tener un papel. Bueno, este de Antonio José Irizarry incluso había sido temporalmente por 7 días director supremo de Chile, ¿no? En marzo de 1814 fue durante 7 días de manera provisional director supremo o sea, jefe de Estado y de gobierno del gobierno independentista de Chile, del primer gobierno independentista de Chile antes de su caída, ¿no? Y de la restauración realista. Entonces, vemos que entonces ciertamente él se mueve con figuras independentistas, pero también es digámoslo así, por pragmatismo, porque no le queda otra alternativa en aquel contexto político en que él está buscando desesperadamente un arreglo a su situación personal. Incluso se dice que le escribe al gobierno de Cundinamarca en 1815 buscando alguna designación, algún nombramiento, pero el caso es que entonces pasa el tiempo, ¿no? Y vemos que eh, ya vamos a adelantarnos al año 1820, ¿no? Uh-huh. Y vemos que el Blanco White, este señor que dirigía el español, ya para el 25 de abril de 1820, Bello le escribe una carta, ¿no? Como una respuesta a una carta que le había escrito White, y entonces preguntándole que si Europa veía con simpatía la instalación de monarquías en Hispanoamérica, ¿no? Como una solución para la situación de esos países. Y entonces Bello dice, en su respuesta, se trata de saber si, suponiendo que uno de aquellos gobiernos tratase de establecer una monarquía, no como la Constitución española de 1812, sino una monarquía verdadera, aunque no absoluta, y si pidiese a las Cortes de Europa un príncipe de cualquiera de las familias reinantes, sin excluir la Borbón, se recibiría favorablemente esta proposición en las actuales circunstancias. A mí me parece que ninguna concilia mejor el interés de los americanos, que usted sabe muy bien, no son para nada republicanos. O sea, aquí tenemos una primera manifestación por escrito de cuál sería el pensamiento de Bello fíjate tú, para el año 1820. Entonces, él está diciendo en esa respuesta que a él le parece que la monarquía
sería una buena alternativa, una buena solución para los nuevos estados que irreversiblemente, porque ya para 1820 ya la independencia era irreversible, ¿no? En muchos países de la región, en muchos antiguos territorios hispanoamericanos ya la independencia es irreversible, o sea, ya, claro, ya el Bello de 1820 no puede hablar como el Bello de unos pocos años antes, cuando quizás todavía se veía viable la alternativa de una reconciliación entre España y los territorios hispanoamericanos. Ya para 1820 ya la independencia es irreversible en unos cuantos de estos países, ¿no? Pero entonces a la respuesta, a la pregunta de su amigo, él dice esto, ¿no? Dice Bello que a él le parece que sí, la monarquía, una monarquía verdadera, pero no absoluta, como se encarga de recalcar en su Sí, no, escrito. de hecho, él dice que no como la Constitución Española de 1812, ahí vemos que Bello no es liberal 100%, no está de No, acuerdo con las ideas de la Constitución de la Pepa, de la Pepa, pero tampoco es absolutista, o sea, no es un conservador recalcitrante, por llamarlo de alguna manera. Así que, exactamente. No, porque tú sabes qué es lo que pasa, y es muy importante que hayas tocado ese punto. Lo que pasa es que la Constitución de 1812, la PEPA, ¿no? Como se conoce popularmente, esa Constitución, hay mucha gente que no lo sabe, pero esa Constitución para su época fue excesiva, quizás excesivamente liberal, o sea, fue excesivamente progresista, tanto incluso que posiblemente hasta superaba, o ciertamente superaba incluso la gran monarquía constitucional que había en aquel tiempo, que era la británica, o sea, incluso la rebasaba. Entonces era una constitución que, vamos a decirlo, para la mentalidad de la época, era una constitución muy radical en el sentido liberal, progresista. Entonces, como tú bien dices, es normal que siendo Bello un moderado, más bien un centrista, él no le gustara tampoco esa constitución porque la veía como muy, ¿no? Muy extrema en el sentido liberal o progresista. Pero al mismo tiempo, como estamos diciendo, tampoco podía apoyar una monarquía absoluta, porque eso era ya un disparate, una locura para, y más si se trataba de Hispanoamérica, donde se estaba saliendo de guerras de independencia y estaban surgiendo los nuevos estados independientes. Si había alguna posibilidad de implantar una monarquía exitosa en uno de esos nuevos estados hispanoamericanos, desde luego no podía ser una monarquía absoluta. Entonces tenía que ser una monarquía constitucional, ¿no? Una monarquía, entonces yo creo que Bello lo que tenía en mente era lo que él pensaba que era el modelo que podía funcionar en Hispanoamérica, era una monarquía constitucional, parlamentaria, pero que al mismo tiempo tuviera un cierto matiz moderado, conservador, que permitía al monarca, al rey, conservar suficientes prerrogativas como para mantener la estabilidad política, ¿no? O sea, que el rey no fuera totalmente una figura simbólica, sino que tuviera cierto papel político, ciertas prerrogativas. sí, de hecho, si nos ponemos a ver el año en que la escribió, 1820, el contexto en que se escribe, en España estaba mandando el gobierno del trienio liberal. O sea, la Exactamente. Constitución de Cádiz entre 1820 y 1823, pues estaba siendo efectiva dentro del gobierno de España, ¿no? Entonces, por eso es que ya Bello pues empieza a decir, bueno, a mí no me gustan estas ideas liberales y por eso abogo por que Hispanoamérica pues se separe de estas ideas liberales, ¿no? Pero él Ajá, en el fondo quiere la unidad completa del territorio. exacto, pero fíjate tú que esta carta a Blanco White es importante, pero quizás todavía más importante en este sentido y más ilustrativa y que generó más ruido, fue otra carta que él escribe a, a Servando Teresa de Mier, ¿no? Que es Sí, un mexicano que durante su etapa, la etapa londinense, es ellos un dos fraile. coincidieron, exacto, un fraile mexicano, ellos coincidieron en la etapa londinense porque los dos escribían, los dos eran plumas en el español, pero después Teresa Mier Teresa de Mier
tuvo un desarrollo distinto al de Bello, ¿no? Por lo que yo he leído, me he documentado, él terminó sí siendo un republicano ferviente, ¿no? Y Y de hecho partidario. fue parte del gobierno de México. Exacto. Entonces fue un republicano ferviente que se opuso al imperio de Iturbide y todo esto y odiaba la monarquía, pero sin embargo entre él y Bello existía una, ¿no? Una amistad, una cercana relación personal y por eso Bello le escribe también a él, le escribe una carta donde le dice, y es muy importante, le dice, es verdad que Inglaterra, como las otras grandes potencias de Europa, se alegraría de ver prevalecer en nuestros países las ideas monárquicas. Yo no digo que este sentimiento es dictado por mías filantrópicas. Sé muy bien cuál es el espíritu de los gabinetes de esta parte del mar y nunca he creído que la justicia y la humanidad pesen gran cosa en la balanza de los estadistas, pero sí diré que en este punto el interés de los gabinetes de Europa coincide con el de los pueblos de América, que la monarquía limitada, por supuesto, es el gobierno único que nos conviene. Entonces, esta carta él se la escribe a este señor, a Demier. Servando de Mier. Exacto, pero entonces, ¿qué ocurre? La carta, él la envía y cuando la carta llega a Filadelfia, a Estados Unidos, es interceptada por el neogranadino Manuel Torres, ¿no? Que la termina entregando al gobierno de la Gran Colombia. Entonces, esa es la famosa carta que fue interceptada por el gobierno gran colombiano, que fue la que se dice que generó mucho ruido y generó mucha molestia en el gobierno de la Gran Colombia, entonces en el gobierno de Bolívar. Incluso se dice, hay una parte donde Pedro Gual, que el venezolano que llegaría muchos años después, décadas después, a ser presidente de Venezuela durante un corto periodo en la época de la Guerra Federal, pero que en esa época era un funcionario diplomático del gobierno gran colombiano. Él escribió al canciller del gobierno de Bolívar, a Revenga, y le dijo, mira, hay que tener cuidado con este hombre porque este hombre está expresando unas ideas que van en contra de lo que nosotros queremos hacer aquí, ¿no? De lo que es el gobierno gran colombiano. Entonces, pues ahí fue que se generó el foco de tensión, de conflicto, que años después desembocaría en lo que vamos a decir, ¿no? Dice que es la fuente originaria de la molestia mayor de Bolívar con, con Bello, porque a todas estas hay que decir que a comienzos de esta década de los 1820, Bello seguía en una situación compleja en Londres, pero entonces su amigo Antonio José de Irizarry, que era un guatemalteco chileno, nacido en Guatemala, pero que se hizo ciudadano chileno y como dije, llegó Un a... hispano. En aquella época no había Bueno, diferencia. sí, claro, pero hablando ya en los términos de los nuevos estados que se estaban formando, que llegó a ser durante un corto periodo director supremo de Chile, pero entonces a comienzo de la década de los años 1820, este señor estaba de representante diplomático de Chile en Londres, ¿no? En Gran Bretaña. Y entonces este señor es el que viene por su gran amistad con Bello a resolverle un poco la vida a Bello, su situación personal en ese momento, dándole empleo a Bello como funcionario de la misión de la legación chilena en Londres, ¿no? Una legación, bueno, que al principio no es exactamente una legación oficial, porque Gran Bretaña no terminaba de reconocer la independencia de Chile, pero bueno, entonces le da empleo a Bello en la misión diplomática chilena y entonces esto le resuelve temporalmente los problemas a Bello. Sin embargo, después hay un problema porque este señor lo sustituyen con otro de apellido Egaña y ahí había un conflicto personal entre Egaña y el otro señor y Bello se ve envuelto en ese total. Bueno, sin embargo, después también se gana el favor de Egaña, pero entonces vuelve otra vez eh, una constante de Bello en estos años, que es que él vuelve otra vez a caer en una situación personal delicada, aparte de eso que él tenía muchos hijos
tenía una situación personal muy apretada y entonces cuando él busca el amparo del gobierno gran colombiano, ¿no? Él busca que le den empleo, ¿no? Y a través de un conocido, de un amigo de él, efectivamente él consigue algún tipo de empleo en la misión diplomática gran colombiana en Londres. Eso ya es para 1826, por ahí. Pero entonces, ¿qué ocurre? Ahí es donde se demuestra lo otro que tú mencionabas como eje de esta conversación, que es el tema de la mala relación entre él y Bolívar, ¿no? Él está de empleado de la Gran Colombia en Londres, pero está en un empleo donde por su categoría le pagan muy poco para lo que son sus necesidades personales. Y él le vive escribiendo a Bolívar pidiéndole que le resuelva esa situación en aras a su servicio, a su categoría, que le dé un puesto de mayor relevancia. Claro, pretendía ganar más y Bolívar siempre desatendía esas peticiones, ¿no? Las ignoraba. Entonces, de acuerdo a los intercambios de... De hecho, Andrés Bello le escribe una carta a Simón Bolívar lo siguiente: mi destino presente no me, no me proporciona sino el muy preciso para mi subsistencia y la de mi familia, ya algo crecida. Carezco de los medios necesarios para dar una educación decente a mis hijos, y veo delante de mí, no digo la pobreza, que ni a mí ni a mi familia espantaría, pues ya estamos hechos a la tolerancia, sino a la mendicidad. Es triste, ¿no? Estas palabras. De hecho, la familia de Bello en Caracas, que era de origen canario, tampoco era una familia muy adinerada, hay que decirlo también. Exacto. O sea, que en verdad sí ya estaban acostumbrados a esto, pero que ya estaba a un borde de que podía ser hasta mendigo, ¿no? En Londres. Exacto, ¿no? Pero, y más dramático aún, es que incluso, aparte que era un funcionario mal pagado del gobierno gran colombiano, es que encima yo he leído, una de las fuentes que yo he leído por ahí, es que incluso Bolívar hasta le había encargado, cosa que sería como un conflicto de intereses, porque se supone que él era un funcionario diplomático, pero Lo de las minas Bolívar... de Barba. Exacto, la gestión de la venta de las minas en Londres, lo cual era un negocio personal de Bolívar, de su patrimonio privado, una gestión privada y le encarga a Bello que participe en eso. Pero entonces se dice que la relación se deterioró hasta tal grado que al final Bolívar nombró a otra persona para finiquitar el negocio y entonces Bello quedó de nuevo por fuera, ¿no? Entonces, cuando Bolívar finalmente decide en abril de 1829 manda una carta a la misión, a las misiones diplomáticas gran colombianas en Europa, en Londres, cuando por fin manda una carta diciendo que iba designando a Bello cónsul en país, ya para ese momento Bello se había regresado a América, ¿no? Porque ya Ya había ido para Chile. sí, había marchado para Chile porque en Chile es donde tenía amigos que de verdad, amigos de verdad, que estaban dando la cara por él y lo estaban ayudando, mientras que durante todos esos años, como tú dices, casi de mendicidad, Bolívar le había estado sacando el cuerpo, lo había estado ignorando y entonces a la final él consigue es en amparo en estos amigos chilenos y efectivamente en Chile es donde le va a ir bien porque llega y entonces ahí lo nombran para un alto cargo en el Ministerio de Hacienda de Chile, exactamente el segundo cargo más importante del Ministerio de Hacienda de Chile después del propio ministro, ¿no? Después del propio ministro de Hacienda. Entonces, lo que vendría siendo en la actualidad subsecretario de Hacienda del Ministerio chileno. Y entonces, ese es su primer empleo. Luego, con el paso de los años, incluso llega a ser senador en el Congreso de Chile, nada menos que desde 1837 hasta 1865. O sea, fue senador durante 28 años, nada menos que 28 años, ¿no? Fue rector de la universidad, se le encargó la redacción del Código Civil de Chile. E importante destacar que todos estos gran figuración que tuvo en la vida, por lo cual
casi se puede decir que él es mucho más importante para Chile que para Venezuela. Todos estos cargos que él ocupó de senador, redactor del Código Civil, etcétera, todo esto fue en un periodo de la historia chilena que se conoce como la República Conservadora. O sea que demostrando una vez más su afinidad con el conservadurismo. O sea, él estuvo como figura importante, figura de poder en Chile, es bajo los gobiernos conservadores que hubo en Chile. O sea que eso demuestra una vez más su afinidad ideológica con el conservadurismo. Entonces, llegando a una especie de conclusión desde mi punto de vista, así a grandes rasgos, yo diría que sí, Bello en el fondo siempre fue un conservador que por los vientos de la guerra, por la situación como digo, de confusión, de caos que hubo a raíz de la invasión napoleónica a España, en la que tantos hombres no sabían realmente qué dirección tomar o cuál era la mejor manera de servir al interés general o de servir a España. Yo creo que él se vio arrastrado en eso, ¿no? De buena fe, se puso al servicio de una Junta Suprema de Caracas que se proclamaba leal a la corona española. En función de eso va a Londres, después en Londres, al verse solo, desamparado, sin embargo, se demuestra todavía su pensamiento conservador y en el fondo leal a España porque forma parte durante varios años de la plantilla del equipo de redacción de un importante medio de comunicación que defendía a España desde una óptica liberal pero moderada, muy moderada, y que buscaba una reconciliación entre España e Hispanoamérica. Forma parte de este medio donde unos grandes pensadores de la época, hispanoamericanos y españoles, bueno, españoles de ambos lados del océano, para decirlo más buscan esa solución al problema que tenía España en general a consecuencia del desastre de la invasión napoleónica. Y ya cuando él ve que la situación en Hispanoamérica es irreversible, que ya es prácticamente una utopía pensar en reunificar esos territorios con España y en vista de su crítica, terrible situación personal, como tú bien dices, casi al borde de la mendicidad con una familia numerosa, es donde él busca soluciones pragmáticas y entonces termina poniéndose efectivamente al servicio de gobiernos republicanos, pero quizás en el fondo siguió siendo un monárquico de corazón, pero se puso al servicio de gobiernos republicanos, pero al final de gobiernos republicanos también de tendencia conservadora, al final en Chile. O sea que se demuestra que sí, a pesar de todos los contratiempos, de las presiones que lo obligaron a ir dando bandazos, se ve que en el fondo él tenía una línea muy definida en el fondo de su pensamiento, que es una línea, yo me atrevo a decir que bastante promonárquica y conservadora. No, es tal cual como dices, ¿no? Y tomando un poco, retomando su relación con Bolívar, hay que decir que otro mito de la historiografía oficial es que dice que Andrés Bello fue maestro de Simón Bolívar. Y esto es totalmente falso. Y es tan falso que Andrés Bello nació en 1781, Bolívar en 1783. Nada más se llevaban 2 años. Imposible que haya sido Exactamente. maestro. Lo que sí era como una especie de tutor, ¿no? De que le ayudaba con las tareas, como una especie de clases dirigidas, ¿no? Pues hay que decir Es que más, Bello era un gran intelectual desde joven. claro, no, pero es que es más dramático, es que no, la diferencia de edad, la diferencia de edad no, ni siquiera de 2 años completos, era de 1 año y 8 meses Sí, no llegaba a aproximadamente. los 2 años, eso es totalmente Exactamente. Entonces, cierto. como tú dices, es que lo que parece fue que durante un corto periodo de tiempo, como tú dices, fue una especie de tutor, Sí. de tutor, a lo mejor que lo guió en los estudios. Como cuando uno iba a estudiar con los amigos en la casa o un primo tuyo que era mayor te explicaba matemáticas, o sea, algo Exacto. así de ese estilo, ¿no? Exactamente, pero entonces, pero fíjate tú que no tan, tú por un amigo, si tú, y teniendo el poder que tenía Bolívar, que era prácticamente amo y señor amo absoluto de la Gran Colombia, bueno, y para esos años también del Perú,
siendo amo absoluto de eso y poniendo a disponer a su antojo de todos los caudales, los bienes de la Gran Colombia, tú no dejas morir a un amigo tuyo casi de hambre en Londres, teniéndolo botado, abandonado y que te está suplicando, rogando a cada rato en carta, que no le estaba suplicando que le regalara dinero tampoco, sino le estaba suplicando a que le diera un empleo acorde a lo que era indiscutiblemente su gran capacidad intelectual, ¿no? Y su eficiencia, o sea, que le diera un empleo acorde con su capacidad y donde pudiera ganar lo suficiente para mantener a su familia, y sin embargo Bolívar hace oídos sordos a ¿No? esto. Y es normal que haga oídos sordos, porque Bolívar sabe que Bello es monárquico. Es Exacto, normal que desconfiara en él, ¿no? Entonces, esa relación entre los dos, hay que decir que Andrés Bello lo mandan en la misión diplomática a Londres nada más porque sabe hablar inglés, como una exacto, especie porque, pues, de traductor, no por sus ideas políticas, porque como bien hemos señalado es un monárquico. Es más, él llega a Londres y se ve con la sorpresa de que esta gente quiere separarse de España. Y bueno, y lo toma como algo como que, bueno, en España están en todos estos líos, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque si mandan los franceses, obviamente tendremos que separarnos. No claro, quería ningún gobierno liberal. De hecho, él vio de primera mano cómo Bolívar, con tal de conseguir el apoyo británico, pues le entregaba prácticamente el país completo, y hasta lo que no era el país, Nicaragua y todo lo demás. Por eso es que él escribe de que, en una carta, de que los británicos tampoco es que sean muy buenos en esto de apoyar a los bandos republicanos, ¿no? Y en 1821, en esa carta que le escribe a Servando de Mier, pues expresa diferencias ideológicas con el gobierno bolivariano de la Gran Colombia. De hecho, Bello se lamenta por Venezuela en una carta diciendo lo siguiente: cito a Bello, qué desgracia, digo, que por falta de un gobierno regular, porque el republicano jamás lo será entre nosotros, siga siendo el teatro de la guerra civil. O sea, lamentándose por Venezuela. claro, O sea, es que no, aquí ves las diferencias que había con Bolívar. Bolívar lo dejó prácticamente varado en Inglaterra durante 20 años, donde pasó, exacto. como decimos, las necesidades económicas, y el gobierno de Chile es quien lo contrata como funcionario y lo salva. Y bueno, se ve obligado a dejar en a su monarquismo por esto, ¿no? Pero, ojo, que él escribe desde Chile que no importa el estilo de gobierno, sea monárquico o republicano, lo importante es que las leyes se cumplan. Eso es lo que él dice. O sea, no está diciendo que en ese momento, en su etapa chilena, haya dejado de ser monárquico, ¿eh? Ojo con eso. Exacto. No, pero es que si alguien todavía, o sea, si alguien lo duda, si alguien todavía quiere defender una imagen de Bello, como que si Bello, porque tenía, se supone que según la historiografía venezolana, los buenos eran los republicanos, ¿no? Eran los buenos. Entonces, para tú ser bueno, tenías que ser un ferviente republicano, cosa que además, como mencionamos en otra ocasión, hay que ver qué clase de república era la república que están impulsando los independentistas venezolanos, los mantuanos, que es una república para ellos, una república aristocrática, oligárquica, donde queda una república exclusivamente al servicio de los intereses de los mantuanos, donde los únicos que iban a votar y a ser elegidos eran prácticamente los mantuanos, ¿no? Entonces, ser republicano, esa república no significaba ser democrático, ni mucho menos, al contrario, significaba defender los privilegios de la élite blanca mantuana, ¿no? Entonces, pero que si alguien quiere insistir lo que tiene que hacer es irse a las publicaciones del Español, que el Español estuvo activo desde el 30 de abril de 1810 hasta mayo de 1814. Y como decimos, en esas publicaciones del español, bastante, cualquiera que pueda acceder a las hemerotecas donde están las publicaciones del español, debe ver todos los escritos de Bello, donde se dejará ver claramente sus posiciones de aquel tiempo, que eran posiciones moderadas, autonomistas y a favor de un arreglo monárquico, o sea, de un arreglo que permitiera la reconciliación de los españoles de ambos lados del océano bajo una monarquía que por todo lo que él dice
en esos escritos y en sus cartas, la monarquía que él deseaba era una monarquía constitucional limitada pero moderada, o sea, que no cayera tampoco en los excesos de una monarquía excesivamente orillada hacia un liberalismo exagerado. Sí, y hay que decir que Andrés Bello también fue un gran hispanista. En sus escritos él lo solía señalar, ¿no? Los aportes invaluables de la cultura hispánica. eh, Señala la importancia de España como un factor fundamental en la cultura occidental. También que es imposible escribir la historia de la civilización occidental sin España, ¿no? Bello también recalcaba que era necesario que los países hispanoamericanos empezaran a conocer su historia y sus propias culturas y estudiarlas dentro de sus propias realidades, ¿no? Hay que señalarlo así. Siempre enseñó que las grandes naciones se basan en tres puntos importantes, que son sus hechos, sus palabras, la patria, y que ninguno de estos puede ser entendido si no leemos los otros dos. Desde Londres y luego Chile señaló la importancia de la unión de los países hispanoamericanos en torno de la patria. Bello decía lo siguiente, lo cito: las varias secciones de la América han estado hasta ahora separadas entre sí. Sus intereses comunes las convidan a asociarse y nada de lo que pueda contribuir a este gran fin desmerece la consideración de los gobiernos, de los hombres de Estado y de los amigos de la humanidad. ¿Qué relaciones de fraternidad más estrechas pueden concebirse que las que liguen a los nuevos estados americanos entre sí? ¿Cuándo ha existido en el mundo un conjunto de naciones que formasen más verdaderamente una familia? Sabemos que es un gran hispanoamericanista, ¿no? O sea, busca la unión de los pueblos de Hispanoamérica. Claro. No, pero y fíjate tú que esa misma carta donde él había dicho lo que citamos, de que se trata de que quería una monarquía no como la de la Constitución de 1812 española, sino una monarquía verdadera, aunque no absoluta. Hay otra parte de la carta donde también él dice, estoy persuadido que la paz en Hispanoamérica, no podrá consolidarse jamás bajo otros principios que los monárquicos. O sea, eso es una declaración de intención. O sea, él dice que la paz no, él cree, para su opinión personal, que la paz no se podía consolidar bajo otros principios que no fueran los monárquicos. Entonces, más claro que eso. Sí, yo creo que para concluir, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Podemos decir que Andrés Bello era un hombre de su tiempo, ¿no? De todas estas convulsiones políticas de la época, cambios de corrientes políticas, y que se vio atrapado en esta coyuntura y que bueno, por eso es que estaba dando grandes bandazos y también su estabilidad económica pues hizo de que al final pues apoyara a un gobierno que a lo mejor él en el fondo no lo hubiera apoyado, como hubiera sido el gobierno republicano de Chile, porque durante toda su vida fue un ferviente monárquico, lo demostró desde el principio hasta el final, y también buscó siempre la unidad del mundo hispano. Pero fíjate tú que aunque decimos que ciertamente dio bandazos porque la necesidad lo obligó, ¿no? La necesidad terrible de alimentar a una familia en un país extranjero donde no tenía, a pesar de que decimos que dio bandazos, sin embargo, dentro de esos bandazos mantuvo una cierta línea de coherencia, o sea, trató de mantenerse en la medida de lo Por posible. eso es que Bolívar no confiaba en él. Exacto, en la medida de lo posible, porque a él hubiese sido muy cómodo si él hubiese sido un simple oportunista o no le hubiera importado un pito los principios o lo que él realmente creía por dentro, él hubiese sido muy cómodo y muy fácil dar una declaración de fe republicana, ¿no? O sea, gritar a los cuatro vientos, sí, yo soy republicano y creo en la república y la república es el mejor sistema y no sé qué. Pero fíjate tú, el riesgo que él corre escribiendo en cartas a personalidades connotadas, escribiendo todavía manteniéndose ya para 1820, en una fecha como 1820, que ya la independencia era casi irreversible y Bolívar tenía el control de lo que era la Gran Colombia y todo. Sin embargo, él todavía en sus escritos manifiesta una cierta, ¿cómo te digo? Una coherencia y una lealtad a lo que son sus principios
sincero, sus convicciones. O sea, que a pesar de que, claro, él tiene que amoldarse a las circunstancias y manejar un cierto pragmatismo para buscar de sobrevivir, sin embargo, él trata de mantenerse leal a sus convicciones sinceras. O sea, no es un medio oportunista que como pudieron ser otros que, bueno, pues, que tiraban toda y bueno, sí, venga, soy republicano y soy liberal, soy radical, soy lo que tenga que ser con tal de tener poder. Y entonces, y por eso tuvo que pagar una factura. ¿No? Y fue también un gran literario. Hay que Uh -huh. destacar la gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos, que escribió en el año de 1847. O sea, es una obra de referencia aún hoy, impredecible para los estudios gramaticales de la lengua castellana, ¿no? Y también fue miembro de la Real Academia Española, o sea, fue un gran defensor de la lengua española. Y es por eso que a lo mejor por su gramática, pues todavía nos podemos entender, ¿no? No como pasó en la antigua Roma, que el latín se transformó, ¿no? O sea, hemos seguido esta guía de gramática escrita por Andrés Bello y también las de la Real Academia Española desde aquí, desde España. Así que bueno, George, ya estamos llegando a la conclusión del podcast del día de hoy. De verdad que ha sido todo un honor tenerte una vez más como invitado a nuestra página de Venezuela Provincial. Me gustaría siempre tener más invitados paisanos venezolanos, pero en estos días me dijeron como que tocaba puros temas españoles, pero o sea, no depende de mí, ¿no? Claro. Siempre me invitan, curiosamente son gente de España, de México, de Chile, etcétera, a tocar temas hispánicos y hay que decir que los Pero, historiadores en Venezuela, pues, pero eh, yo sí, personalmente te digo que ya hablando como espectador, como seguidor de tu canal, yo disfruto inmensamente casi todos los podcasts que tú subes a tu canal y creo que realmente lo de menos es que no sean venezolanos. Lo importante es que todas esas personas que hacen podcast contigo, todos estos ilustres señores, bueno, y señoras, todos son personas de gran inteligencia, gran capacidad y sobre todo que saben cómo transmitir y comunicar y bueno, y los resultados son maravillosos. Entonces a mí lo de menos es que claro, sería deseable que hubiera más, pero tú tienes un plantel, una plantilla de lujo de invitados que yo siempre gozo y disfruto con todos y cada uno de los podcasts. sí, bueno, la verdad que gracias por tus palabras, George, pero sí, bueno, a veces no se puede contentar a todo el mundo, entonces hay que decir que hay muchos historiadores en Venezuela que se creen como que hay que rendirle pleitesía y tampoco uno los invita y se dan la gran bomba, tú lo sabes muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, bueno, Lamentablemente. y hay que decir que a nivel internacional no son nadie, ¿no? Y no entiendo esa actitud, ¿no? De no querer Claro. grabar podcast y dar entrevistas, ¿no? Para intercambiar puntos de vista, de opiniones, porque a lo mejor muchos de ellos no estarán de acuerdo con mi editorial de pensamiento, pero bajo el respeto se puede intercambiar muchos puntos de vista. Muchos invitados que yo tengo en Venezuela Provincial, que los admiro muchísimo a todos, pero en algunas cosas pues a lo mejor no puedo coincidir con ellos, pero en muchas otras cosas sí. Y entonces la cuestión es esa, intercambiar puntos de vista y lo más importante, darle a la gente un material para que ellos puedan investigar y que la historiografía oficial pues nos ha lavado el cerebro durante muchísimos años, ¿no? Claro, pero es que además no es por nada, pero tú te has dado el lujo de tener invitados como Doña Elvira, que no le concede a cualquiera, ¿no? Es una persona de gran prestigio y no le concede esa colaboración a cualquiera, ¿no? Y así como ella, muchos otros. Sí, así es. Así que bueno, de todas formas, Venezuela Provincial siempre estará abierta para nuestros paisanos venezolanos, aquellos que quieran hablar de historia, pues una página para eso, pues, para que decirle la verdad histórica a nuestros paisanos venezolanos y también
a toda la gente de la hispanidad que nos ven desde todas partes del mundo, ¿no, George? Así que bueno, unas palabras de despedida de tu parte para nuestra audiencia de Venezuela Provincial. Bueno, como siempre que ha sido un gran placer estar aquí contigo y bueno, y como siempre decimos, esperando que los espectadores, que bueno, que nosotros les damos la apertura, la píldora y bueno, que esperando que ellos mismos también, si les llama la atención el tema objeto del podcast, que hagan sus propias indagaciones, sus investigaciones y que comparen y contrasten lo que nosotros decimos con lo que encuentren en otras fuentes para ellos formarse su opinión, que nosotros eso es lo importante y es una de las características mejores de Venezuela provincial, que siempre se estimula a la gente, al espectador, a que se forme su propia opinión. O sea, obviamente hay una línea editorial y hay también la opinión de cada invitado, su opinión muy personal, pero el espectador debe trascender y forjarse su propia opinión, ¿no? Y lo invitamos a que contrasten, que investiguen y bueno, y si tienen como resultado se forjan una opinión distinta a la nuestra, pero lo importante es que cada quien piense de manera autónoma y que utilice su libertad de pensamiento y su propia capacidad analítica para forjarse su propia opinión. Así es, George. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy. Hay que decirle a la gente que si quiere seguir a Venezuela Provincial a través de Facebook e Instagram, lo pueden hacer. También, si quieren apoyar nuestro proyecto como mecenas, lo pueden hacer a través de nuestra página de Patreon Venezuela Provincial, con el costo de apenas un café o lo que es €1, $1. Ya pues nos están apoyando para este proyecto de investigación histórico que tenemos en Venezuela Provincial. Así que bueno, hermano, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife. Igualmente, y un saludo a Madrid. Hasta pronto, De hermano. Madrid al cielo. Así es. Un abrazo. Adiós. Hasta luego.